nació el bebé y empecé con dificultad respiratoria y la frecuencia cardíaca está más de 100 por minuto. Por lo tanto, necesita un poco de ayuda. Le tenemos que dar oxígeno, ¿sí? Y empezamos con oxígeno flujo libre. Empezamos de a poco a administrarle oxígeno. El flujómetro lo ponemos a 5 litros minuto. Podemos poner una máscara de oxígeno. Luego podemos poner ¿cómo le podemos poner flujo libre? Como una máscara de oxígeno, con la mano, con la bolsa inflada por flujo o máscara que lo tienen los anestesistas o los neonatólogos, con un reanimador en T, poniéndole cerca el oxígeno en la cara con la mano directamente, o con una incubadora con halo, que aparte de darle oxígeno a flujo libre, ahí va a estar más calentito el oxígeno y va a estar más húmedo. Bueno, empezamos a darle oxígeno, ¿sí? Acá con la mano, con el halo en la incubadora, con una máscara, sin reservorio, con el reanimador, perdón, acá el reanimador en T o Neospaf, ¿sí? Apretando acá, ya le empezamos a dar oxígeno flujo libre, sin apoyar la cara con la máscara, con la bolsa inflada por flujo también, pero sin apoyar la máscara en la cara. Recuerden de que el oxígeno del aire tiene un 21% de concentración de oxígeno y el oxígeno que viene del tubo de oxígeno tiene una concentración de oxígeno del 100%, y al colocarle de esta forma a flujo libre, se mezcla el oxígeno que viene del tubo, fíjense de acá, viene del tubo al 100% y se mezcla con el aire un 21%, entonces estamos dándole acá aproximadamente un 40%, 60% de concentración de oxígeno. Esto a flujo libre. ¿Qué pasa si no mejora con flujo libre? Tenemos varios dispositivos para aumentar esa concentración de oxígeno. Tenemos la cánula nasal o bigotera. Tenemos la máscara de oxígeno simple, sin reservorio, la máscara de oxígeno con reservorio y máscara con reservorio, pero con una valvulita sin reinhalación, ¿sí? Que esto quiere decir de que no hay una reinhalación, por lo tanto casi poniéndole esta mascarita tenemos una concentración de oxígeno aproximadamente del 90%, ¿sí? A estos dispositivos no le tengo que dar mucho, no le tengo que abrir mucho el flujómetro, ¿sí? Esto es suficientemente con 5 litros por minuto le podemos dejar el flujómetro. En cambio a este dispositivo ya le podemos dar mucho más flujo, a 10, 15 litros por minuto, mucho más oxígeno, y esto me ayuda a tener una mayor concentración de oxígeno. Bueno, entonces el bebé con dificultad respiratoria, que nace y que tiene una buena frecuencia cardíaca, tiene más de 100, le empiezo a dar flujo libre, oxígeno, flujo libre, no mejora, le puedo poner el halo, mucho mejor, no mejora, le puedo poner la cánula nasal, la máscara con reservorio, y máscara con reservorio a mucho flujo, no mejora, porque ahí se le estoy dando más o menos 90% de concentración de oxígeno, no mejora. Se le puede realizar antes de la intubación el CPAP. ¿Qué es el CPAP? Es presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? Que es la presión de oxígeno en un sistema cerrado. O sea que hay que sellar la máscara con la cara del bebé y sin apretar la bolsa. Porque si yo aprieto la bolsa, yo ya le estoy haciendo ventilación a presión positiva. O sea que yo le estoy dando oxígeno en un sistema cerrado, ¿sí? Por ejemplo, en estas fotitos, ¿cómo hago CPAP? Apoyo la máscara en la cara. Y acá todo este oxígeno que está en un sistema cerrado, no sale por ningún lado, va a producir una presión continua. Pero para que haya CPAP, el bebé tiene que respirar por sí solo, ¿sí? Eso es CPAP. O sea, va el oxígeno purito en un sistema cerrado
y el bebé lo respira. Ese oxígeno en un sistema cerrado hace una buena presión en los alvéolos, continuo, ¿sí? De esta forma también aprieto acá y aprieto la mascarita con el bebé y ahí estoy haciendo CPAP. Ese CPAP, fíjense, me ayuda a que los pulmones, los alvéolos, se expandan y no se colapsen. Esto es muy frecuente, fíjense acá, se tapa la boquita y se pone el CPAP nasal y hay oxígeno. Este oxígeno en un sistema cerrado produce una presión que ayuda a que estos alvéolos se vayan expandiendo, ¿sí? O los pulmones se vayan expandiendo. Y de esa forma mejora la hematosis, tenemos más oxígeno, hay más difusión de oxígeno y aumenta la oxigenación en la sangre, ¿sí? Lo único que tiene que tener, es muy importante, obviamente, que el bebé respire. Si no respira, ya no le podemos hacer CPAP, ¿sí? Ya ahí le tenemos que hacer ventilación a presión positiva. Bien, entonces, este es el CPAP. ¿Qué hace? Aumenta la capacidad residual funcional, evita el colapso alveolar al final de la expiración, aumenta el intercambio gaseoso con la mejora de la oxigenación. O sea, que aumenta el oxígeno acá, evita que se colapsen los pulmones, van a estar expandidos al final de la expiración y va a producir más hematosis. Esto es muy importante también para los prematuros, porque los prematuros tienen los pulmoncitos inmaduros y al tener los pulmones inmaduros, como pasa en este caso, tiene poca sustancia de surfactante y eso, si no hay surfactante en los prematuros, ¿qué pasa? Se colapsan todos los alvéolos. Entonces se produce el colapso pulmonar. Entonces, para evitar eso, ya los prematuritos le ponen el CPAP, ¿sí? Un sistema cerrado con oxígeno a presión positiva, continua, y eso le ayuda a mejorar la oxigenación. Ahora, si el bebé no mejora con esto, bueno, sí o sí se tiene que intubar y colocarle a un respirador. Fíjese, este bebé muy prematuro, ¿sí? Se nota por la piel bien fina, transparente, muy delgadito, entonces ya le están colocando el CPAP. ¿Sí? Fíjate, CPAP. Para que sea CPAP, tiene que ser un sistema cerrado, con un purito, y el bebé principalmente tiene que estar respirando. Bueno, eso es CPAP. Es lo mismo que el PIP. ¿Qué es el PIP? Es presión al final de la expiración, pero como la presión positiva al final de la expiración. Este PIP, a diferencia del CPAP, es que en el PIP sí o sí el bebé, o sea, el bebé no respira. Al no respirar, yo le puedo manejar la PIP, o sea, aumentarle la presión acá. Fíjense, acá tenemos un alvéolo colapsado, yo al aumentar la PIP lo hago expandir. Es lo mismo que le dije hace rato, nada más que el bebé acá no respira, ¿sí? Entonces acá están los pulmones como colapsados, con el PIP aumento la presión al final de la expiración y mejora la oxigenación, ¿sí? En esto yo lo hago con un respirador, ya está intubado el bebé, y lo hago con el respirador. Fíjense, acá dice PIP y ahí aumento la presión al final de la expiración, mejorando la oxigenación. Bien, entonces, cuando el bebé está con dificultad respiratoria y la frecuencia cardíaca es más de 100, tiene cianosis, tiene tiraje, la oxigenación sigue la saturación menos de 90, están los tirajes, sigue la cianosis, entonces empezamos a darle oxígeno. ¿De qué forma? A flujo libre. Le ponemos oxígeno en la carita, no mejora, lo puedo poner en un lalo, puedo utilizar una máscara de oxígeno, puedo utilizar una bolsa inflada por flujo o el reanimador Enteo Neopaf.
Puedo colocarle una bigotera, una máscara simple, máscara con reservorio y máscara con reservorio sin la válvula reinhalación. Por lo tanto, nosotros tenemos los móviles, esto lo podemos hacer haciendo oxígeno. Y si el bebé sigue con dificultad respiratoria, tenemos que hacer CPAP, y si no resulta con el CPAP, ya lo tenemos que intubar al bebé, ¿sí? Porque no mejora. Presión positiva, ya dijimos dos. Uno, cuando hay una apnea secundaria, o sea que el bebé no respira, yo le estimulo y sigue sin respirar, ahí está en apnea secundaria, entonces le tengo que hacer ventilación a presión positiva. Cuando la frecuencia cardíaca está menos de 100 y, como dijimos hace ratito nomás, el bebé está con dificultad respiratoria y no mejora con todo lo que pusimos de oxígeno. A flujo libre, mascarita, máscara con reservorio, podemos hacer CPAP, no mejora, tenemos que hacer ventilación a presión positiva, ¿sí? Bueno, tenemos varios dispositivos para realizar ventilación a presión positiva, pero lo que tenemos en la ambulancia es, en todas las ambulancias tenemos la bolsa autoinflable que está en el kit de neo, o sea que esto lo tenemos que utilizar. Esto no tenemos nosotros porque esto lo tienen los neonatólogos y los anestesistas, bolsa inflada por flujo, y el reanimador en T lo tenemos en el móvil único de neo que está acá en la base central, ¿sí? Que solamente se utiliza para los traslados neonatales. Pero la bolsa autoinflable, el famoso AMBU, es lo que tenemos en todos los móviles. O sea, si nosotros vamos a un domicilio y se hizo el parto, tenemos esto para la reanimación del bebé, ¿sí? Bien, entonces, esto, fíjense, acá tenemos por donde viene el oxígeno, ¿sí? La tubuladura por donde viene el oxígeno. Tenemos la bolsa con reservorio, que se concentra acá oxígeno al 100%. Tenemos la bolsa, que recién cuando nosotros apretamos la bolsa, recién se abre la válvula que está acá y recién administra oxígeno. Por eso, esta bolsa autoinflable no sirve para darle flujo libre, porque si yo no aprieto la bolsa, no sale el oxígeno. Sirve para hacer ventilación a presión positiva. Entonces, el AMBU sirve para hacer ventilación a presión positiva, no para darle flujo libre. ¿Sí? Bien. Acá hay muy importante, también dentro de lo que es la bolsa autoinflable, vemos que acá tiene una válvula de seguridad. Esto me permite de que cuando yo aprieto mucho la bolsa y ejerzo mucha presión, se va a salir el aire por acá, para que no haya tanta presión y no entre tanto volumen de aire y presión que pueda dañar a los pulmones, puede hacer explotar el pulmón y producir una neumotórax. Entonces, para evitar eso, tenemos acá una válvula de seguridad. Y eso me ayuda a cada bolseo que yo hago a tener una presión entre 20 milímetros de mercurio, o sea, necesaria para producir la expansión de los pulmones. Bueno, otra cosa muy importante, cuando yo tengo todo el equipo funcionando, tenemos una concentración al 100%, o sea, viene el oxígeno, como todo esto está cerrado, le estamos administrando al 100% la concentración de oxígeno. Pero tenemos que empezar con menos concentración de oxígeno, de menos a más. Por lo tanto, a un bebé de término tenemos que empezar con la concentración de oxígeno del aire. Por lo tanto, acá le saco la tubuladura y le saco el reservorio y solamente yo lo voy a administrar con el aire, con la bolsa, con el oxígeno del aire, a un bebé de término un 21% de concentración de oxígeno para hacer la ventilación a presión positiva. Cuando hago ventilación a presión positiva, recuerden
una apnea secundaria, o sea que el bebé no respira, un bebé que tiene la frecuencia cardíaca menos de 100 y un bebé que a pesar de darle flujo libre no respondió al oxígeno que yo le estaba dando. Entonces empezamos con ventilación a presión positiva. A un bebé de término, o sea que tiene más de 37 semanas de gestación, empiezo a darle sin oxígeno. O sea, le voy a dar la concentración de oxígeno del aire, 21%. Si no mejora, ahí yo le voy a poner la tubuladura y el oxígeno, pero este oxígeno se va a mezclar con el aire porque le saco yo la bolsa de reservorio. Fíjense en acá. Acá le saqué el reservorio. Por lo tanto, por acá va a entrar el aire, 21% de concentración de oxígeno, y el 100% que viene del oxígeno purito. Por lo tanto, ahí yo le estoy dando un 40% de concentración de oxígeno cuando hago la ventilación a presión positiva. Si no mejora, le pongo el reservorio de oxígeno y ya le estoy pasando 100% de concentración de oxígeno. Una cosa muy importante, al prematuro, menos de 37 semanas, como tiene los pulmones inmaduros, yo le tengo que dar un poco más de concentración de oxígeno. Por lo tanto, a un bebé prematuro empiezo con una concentración de oxígeno a darle ventilación a presión positiva a un 40% de concentración de oxígeno. ¿Cómo hago esto? Lo conecto al oxígeno en el 100%, pero le saco el reservorio. Y ahí se va a mezclar y yo voy a empezar con un 40% de concentración de oxígeno. Si el bebé no mejora la oxigenación, le pongo la bolsa de reservorio y ahí me da una concentración de oxígeno del 100%. Bueno, esto es la bolsa inflada por flujo, que no lo tenemos, eso lo tienen los neonatólogos y los anestesistas. Permite hacer CPAP, permite dar oxígeno a flujo libre, permite hacer ventilación a presión positiva, permite agregarle un poquito más de PIP, o sea, presión al final de la expiración. Todo eso permite la bolsa inflada por flujo, pero no lo tenemos. Tenemos acá el reanimador en T, también ayuda a hacer ventilación a presión positiva. Esto lo tienen los móviles de Neo. Lo importante de saber esto es que tenemos acá dos perillas que nos permite dar una presión en cada ventilación, ¿sí? Una presión positiva. Con esto lo voy regulando. Esta con el manómetro, relojito, me permite saber cuánta presión yo le estoy dando al bebé en cada ventilación a presión positiva que le hago. No solamente el reanimador en T me ayuda también a hacer ventilación a presión positiva, también me ayuda a hacer flujo libre y manejar el PIP. ¿Sí? Todo esto se puede realizar con el reanimador en T. Bueno, vamos a lo que nosotros tenemos. Vamos al AMBU. Entonces, nosotros tenemos el AMBU y empezamos a hacer ventilación a presión positiva. ¿Cuándo tenemos que hacer ventilación a presión positiva? Ya dijimos, apnea secundaria, no respira el bebé, frecuencia cardíaca menor de 100, o que tenga dificultad respiratoria y ya le puse oxígeno, flujo libre y no mejoró. Entonces tengo que empezar a hacer ventilación a presión positiva. Bien, tengo el AMBU neonatal. Esta es la forma correcta de... Siempre me pongo atrás del bebé. Lo agarro con la mano izquierda, ¿sí? Con la técnica de C y E, ¿sí? Con C agarro la máscara y con los otros 3 dedos hago la E para agarrar la mandíbula y sellar la máscara con la carita del bebé que tiene que estar adentro, boca y nariz. Y empiezo a apretar la bolsa y producir ventilación a presión positiva. ¿Por qué de esta forma? Porque a mí me permite ver acá directamente si expanden o no los pulmones, ¿sí? Por eso siempre tenemos que estar atrás para hacer la ventilación a presión positiva.
¿Qué cuidados tenemos que tener? Que la mascarita esté correctamente y abarque solamente boca y nariz. Tiene que tener un buen sellado, que no pierda aire, que no sea grande ni tampoco chico. Otra cosa, recordar siempre poner en posición de olfateo para que ingrese mejor el aire. Se coloca detrás para visualizar el tórax y siempre tenemos que hacer más o menos una frecuencia respiratoria de 40 a 60. ¿Y de qué modo yo hago una frecuencia respiratoria entre 40 y 60? De este modo. Ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Así cuento y de esa forma empiezo a dar una frecuencia respiratoria más o menos entre 40 y 60. Esto es lo que dije antes. Al bebé de término comenzamos con un 21% de concentración de oxígeno. ¿Cómo hago esto? No lo conecto al oxígeno al 100%. Me manejo con el oxígeno del aire. Al prematuro empiezo con un 40% de concentración de oxígeno. ¿Cómo hago esto? Le saco la bolsa del reservorio para que se mezcle el oxígeno del aire con el oxígeno que viene el 100% del tubo de oxígeno. Y voy aumentando la concentración al 100% si es que el bebé sigue con dificultad respiratoria y no mejora la saturación de oxígeno. Bien, ahora le estoy haciendo ventilación a presión positiva y, como yo le dije al principio, tengo que ver el indicador que es la frecuencia cardíaca. No me mejora la frecuencia cardíaca. O sea que sigue el bebé con menos de 100 de frecuencia cardíaca. Y tengo que ver por qué no está ventilando bien o por qué no mejora la frecuencia cardíaca. Entonces voy a empezar a corregir esa ventilación, porque recuerden que lo principal de todo esto es que ventile el paciente y siempre tengo que vigilar la frecuencia cardíaca, que es el mejor indicador de la reanimación. Bueno, entonces, ¿cómo hago esos pasos correctivos? Mediante Mr. Sopa. ¿Qué es Mr. Sopa? Veo si la máscara está bien, lo pongo en posición de olfateo, le succiono boca y nariz de nuevo, le abro la boca o le pongo una cánula de mayo, ejerzo más presión en la bolsa y si no mejora con todo esto, lo tengo que hacer intubación orotraqueal o colocar una máscara laringe. Fíjense, la máscara no tiene que ser tan grande, ¿sí? Fíjense que esto ocupa hasta los ojos, le llega, ¿sí? No tiene que tocar los ojos, como en esta mascarita, ¿sí? Y tampoco la máscara tiene que sobrepasar el mentón. Este es grande, este es grande. Esta es una máscara adecuada para el bebé, ¿sí? Entonces, aparte de que sea el tamaño adecuado para el bebé la mascarita, aparte tenemos que ver de que no salga, selle bien y no salga aire por el costado. Eso es M, de Mr. Sopa. M, estamos acá. Vamos a la R. Reubicación. Tengo que ponerla en posición de olfateo. Como yo le decía, le ponía una colchita acá de los hombros para abajo y de esa forma ya se pone a la misma altura, por lo tanto, ya queda en posición de olfateo. Eso es lo más práctico, más simple. Si no, tenemos que poner la cabecita para atrás y ver de que la nariz sea el punto más superior. No extenderlo demasiado, ni tampoco quedarlo sin por ejemplo, el punto superior es la frente, acá es el mentón y acá así es la nariz. Esa es la R de reposicionamiento. Después es aspirar boca y nariz, ¿sí? Ahí ya aspiramos con la sonda, ¿sí? Aspiramos bien, que no haya flujo o no haya saliva o algo de que esté obstruyendo la vía aérea, boca y nariz.
Después vamos a la O, tenemos que abrir la boca. Vemos que acá abrimos la boca, acá está la boca abierta, ¿sí? O si no, directamente le ponemos una canulita de mayo y así va a estar permeabilizada la boca. Y vamos a la P, que tenemos que aumentar la presión de bolseo, ¿sí? Por acá apretamos un poquito más fuerte la bolsa. Igualmente tenemos acá también, recuerden, la válvula de seguridad, así que apretamos sin miedo, poco más. Y si no mejora, la alternativa o el último recurso es que tenemos que hacer la intubación orotraqueal o colocar la máscara laríngea. La intubación orotraqueal. ¿Cuándo vamos a intubar? ¿A qué neonato vamos a intubar? Bueno, ya habíamos dicho que si viene un bebé meconial agudo y no está vigoroso, tenemos que intubar y tratar de aspirar todo ese meconio en vía aérea. Según la indicación de ventilación, o sea, cuando hacemos Mr. Sopa y no ventila bien, y ya probamos con todo lo anterior, con la máscara, con el reposicionamiento, con la succión, la boca abierta y aumentar la presión y no mejora, tenemos que intubar. O sea que no ventila bien. Entonces la última alternativa es intubar. ¿Cuándo más tenemos que intubar? Cuando tenemos una ventilación a presión positiva. Por ejemplo, el bebé tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 y más de 60, y los ventilo y ventilo y ventilo, y no mejora, y está entre 100 y 60, y sigo haciendo ventilación a presión positiva y no mejora el bebé, indicación de intubación. ¿Por qué? Porque la ventilación a presión positiva se prolonga en minutos y no mejora, tampoco empeora, entonces lo tenemos que intubar. ¿Cuándo más tenemos que hacer intubación orotraqueal? Cuando empezamos a hacer compresión, ventilación. ¿Sí? ¿Hola? No, sí, una pregunta. ¿Cuántos minutos sería que uno hace la ventilación hasta pasar a la intubación? Bueno, generalmente se espera 10 minutos y después de los 10 minutos, si sigue con ventilación a presión positiva, indicación de intubación. ¿Sí? Bien, gracias. Segundo, bueno, otra indicación de intubación es cuando tenemos que reanimar al bebé. La frecuencia cardíaca disminuyó a menos de 60 y empezamos a hacer ventilación, ventilación y compresión. ¿Sí? ¿De qué forma hacemos, o sea, RCP directamente, neonatal? ¿De qué forma hacemos RCP? Empezamos a hacer 3 compresiones, una ventilación. ¿De qué forma? Y 1, y 2, y 3, y ventilo. Y 1, y 2, y 3, y ventilo. Y 1, y 2, y 3, y ventilo. 3 compresiones, una ventilación. Cuando empezamos a hacer RCP, ahí ya tenemos otra indicación de intubación del bebé. Y la última indicación es en los prematuros. Como yo le había dicho en un momento, cuando hay un bebé muy prematuro, le falta surfactante, y esa sustancia surfactante en los pulmones es lo que ayuda a que no se colapse el alveolo. Por lo tanto, a estos bebés muy prematuros se intuba al bebé para pasarle surfactante artificial a los pulmones. Profe, sí. El surfactante es el líquido que tienen en el pulmón los bebés. Sí. Que usted hablaba que tienen que absorberlo. No. Ese es el líquido amniótico. La surfactante es como una pequeña capita que rodea los alveolos, que normalmente en un bebé de término está, pero en los prematuros le falta esa surfactante. Es como un aceite que está en la superficie de los alveolos y ayuda a que no se cierren los alveolos, ¿sí? No se peguen los alveolos. Principalmente eso, que no se peguen los alveolos. O sea, hay un colapso y se pega. Entonces ese aceitito que hay ahí evita eso, que se peguen los alveolos. Después ya no se puede abrir más.
Entonces, ¿qué pasa? Eso, cuando son muy prematuros, lo hay que intubarlo y ponerle esta sustancia que se llama surfactante, ¿sí? Y otra cosa menos, pero mucho menos frecuente, es cuando hay una hernia diafragmática, pero no vamos a entrar en detalle porque se va a complicar más. Bueno, ¿qué utilizamos para los bebés? Utilizamos un laringoscopio neonatal más las hojitas tipo Miller, que son rectas. Para los adultos nosotros utilizamos curvas. Estas son rectas, fíjense. Y este laringoscopio con estas hojitas Miller, que son rectas, tenemos que utilizar, generalmente tenemos el 1, que es esta, el 0, que es esta, y el 00, que es esta, ¿sí? Las hojas son el tamaño. Hoja 00 quiere decir son muy poco tamaño, que eso más chiquititos son para los prematuros, extremadamente prematuros, perdón, son prematuros extremos. ¿Cuándo llamamos nosotros prematuros extremos? Cuando tienen menos de 28 semanas de gestación, ¿sí? Esos son los prematuros extremos. Generalmente pesan menos de 1 kilogramo. Después los prematuros son de 28 semanas a 37 semanas, generalmente pesan entre 1 o 2 kilos, y los recién nacidos de término son los que tienen más de 37 semanas de gestación o pesan más de 2 kilos cuando nacen. Bueno, en síntesis, tenemos la laringoscopio neonatal y tenemos las hojas rectas de diferentes tamaños. El más chiquitito lo utilizamos para el prematuro extremo, al que le sigue el prematuro, y si no, utilizamos la hoja número 1 para el recién nacido de término. ¿Qué tubo neonatal utilizamos? Yo le decía que generalmente utilizamos el 3, para un recién nacido de término, pero si lo queremos hacer exacto, ¿sí? Vemos que un recién nacido que pesa menos de 1 kilo, podemos utilizar un tubo de 2,5. El que pesa de 1 a 2 kilos, podemos utilizar un tubo número 3. Un recién nacido que pesa entre 2 y 3 kilos, podemos utilizar un tubo 3,5. Y el que pesa más de 3 kilos, podemos utilizar 4 o 4,5. Si lo quieren hacerlo más detallado y decirlo más detallado, bueno, por kilo lo podemos resumir así. Si no, de término 3, 3,5 viene bien. Una cosa muy importante es una regla fácil para decir hasta dónde meto el tubo. Es fácil. Se calcula el kilo sumado a 6. Entonces, esto nos da la profundidad del tubo que le vamos a introducir. Bien. ¿Cuál es la técnica de intubación? Lo ponemos en posición de olfateo para permeabilizar la vía aérea. Colocamos el laringoscopio de derecha a izquierda, desplazamos la lengua hacia la izquierda, visualizamos la epiglotis y al lado de la epiglotis están las cuerdas vocales. Una vez que visualizamos las cuerdas vocales, colocamos el tubo entre la glotis, que la glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. Entonces colocamos el tubo en la glotis, entre medio de las cuerdas vocales. Luego sujetamos el tubo, sacamos el laringoscopio y lo fijamos. Antes de fijar tenemos que saber si está bien, correcto, si está correcto el tubo en la vía aérea. Ya se me va a cortar, ya le mando el nuevo link